se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Amado Padre Celestial, tú conoces nuestra necesidad, Señor. En este momento queremos presentarte a tu siervo Will, que tú puedas usarlo con el poder de tu Santo Espíritu. Aguanta a los secuaces del enemigo para que no puedan hacernos daño en la cadena y que todo, Señor, sea dirigido por ti. Gracias, Padre, porque te lo pedimos en el dulce y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén y amén. Amén. Hermano Will, bienvenido y es su tiempo, hermano. Dios me la bendiga, hermana Brenda. Sí, hermano Toniel, también bendiciones de Dios para ustedes. Estamos Amén. contentos y esperando que no hayan problemas hoy con la transmisión y podamos escucharnos claramente para poder traer un mensaje. Amén. Gracias también a la hermana Brenda por invitarnos y una bendición, un saludo para todos los hermanos del clamor final o el fuerte clamor final. El tema que tenemos para hoy es un tema importante, pienso yo, un tema necesario, un tema que es relevante para el estudio de la palabra y para poder estar preparados para los tiempos finales. Este tema se llama, o le pusimos como título, la historia profética de las naciones vista por medio de 7 bestias. Estas 7 bestias las encontramos en la Biblia, en profecía, 4 en Daniel y 3 en Apocalipsis. Vamos a verlas una por una para ver cuánto nos ayuda el tiempo para poder estudiarlas. Primeramente quisiera compartir una cita con ustedes, Proverbios capítulo 29, versículo 18, una cita conocida. Creo que no hay necesidad de buscarla porque la sabemos de memoria muchos de los que estudiamos, pero dice, sin profecía el pueblo se disipa, sin profecía el pueblo muere, sin profecía el pueblo perece. Por eso es la necesidad del pueblo de Dios en el tiempo final de estudiar profecía, porque la profecía es necesaria para el pueblo, porque nos dice que sin profecía el pueblo va a perecer, va a morir, se va a disipar, o sea, el pueblo desaparece. Y también el diablo quiere, de hecho, que no estudiemos profecía, que no se predique profecía, que no se enseñe profecía, que no se hable profecía, para que la gente no esté preparada para los tiempos finales. Eso es lo que quiere el enemigo, pero Dios a través de la palabra nos prepara, nos instruye y nos dice que sin profecía el pueblo perece, el pueblo se disipa. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 3, hay una cita interesante. Esta cita se refiere y habla más que todo sobre el libro de Apocalipsis. Sin embargo, la podemos aplicar a la profecía. Nos dice bienaventurado, dice acá, el que lee, los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas escritas en ella. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. O sea que hay una bienaventuranza para los que predican, dice a los que leen, para los que oyen las palabras, o sea, los que estudian, y para los que obedecen o guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Ahora, si usted se da cuenta, vamos al Salmo capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que no anda en camino de pecadores, ni en silla encarnecedores asentados, sino que a la diestra de Jehová está su delicia.
esta bienaventuranza es muy gustada y muy aplicada, muy estudiada por mucha gente. Y es importante estudiarla. En Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte nos habla sobre las bienaventuranzas. Bienaventurados que lloran, bienaventurados los pobres, etcétera, etcétera. Nos habla sobre bienaventuranzas que también se predican, se estudian y se hablan bastante de estas bienaventuranzas. Pero también en Apocalipsis nos habla de una bienaventuranza. Y esa bienaventuranza nos dice, bienaventurados los que estudian, bienaventurados los que predican y bienaventurados los que obedecen las palabras de esta profecía. Apocalipsis capítulo 1, capítulo 3. Si la bienaventuranza de Salmo capítulo 1, de Mateo capítulo 5 son importantes, también esta bienaventuranza que está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 es importante, más sobre todo que el versículo 1 nos dice la revelación de Jesucristo. O sea, el que nos revela este libro, el que nos escribe este libro es el mismo Señor Jesucristo a través del profeta y siervo Juan, el apóstol en este caso. Entonces es importante que podamos estudiar la profecía. Un libro que se llama Consejos sobre la Escuela Sabática, la página 37, la página 37, el capítulo se llama Nuevo Significado de Textos Familiares, nos dice. Y dice así: grandes verdades descuidadas y despreciadas durante siglos serán reveladas por el Espíritu de Dios, y nueva significación brillará repentinamente de textos familiares. Cada página será iluminada por el Espíritu de verdad. La Biblia no está sellada, sino abierta al estudio. Las verdades preciosas son reveladas. Importante poder estudiar la palabra de Dios. Entrando en sí en el tema, mis queridos hermanos que nos escuchan a través del fuerte clamor final, leemos Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 nos habla sobre 4 grandes bestias. Las primeras bestias que hablamos sobre este tema, estamos hablando de 7 bestias. Las primeras 4 aparecen en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 nos inicia en la historia cronológica de la humanidad, empezando desde un año, en este caso el año 605 antes de Cristo, y terminando hasta 1798, pero queremos leerlo acá. Dice Daniel capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visión de su cabeza. Estando en la cama, luego escribió el sueño, Daniel, y relató la suma de los asuntos. O sea, relató lo más importante, relató las cosas que a él le parecieron más importantes de este texto que él está diciendo que está leyendo. Nos dice el versículo 2. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche. O sea, él tiene una visión. Dice: he aquí los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Dice, los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Vemos aquí un punto importante que es los 4 vientos del cielo. Para poder saber lo que nos habla aquí, la palabra profética más segura, debemos de saber, según la Biblia, que la Biblia nos diga qué significan los 4 vientos. Pero el versículo 3 nos dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Dice 4 bestias grandes. Debemos de saber también o entender, buscar en la Biblia qué significa cada una de estas bestias. Dice diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del gran mar. También es importante que podamos saber qué significa el mar en este caso. Entonces, antes de seguir leyendo, quisiéramos primeramente descifrar proféticamente y bíblicamente qué significa cada uno de estos aspectos. En este caso nos dice 4 vientos. Nos habla de los 4 vientos, dice: he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. ¿Qué significan o qué simbolizan los 4 vientos del cielo? Eso es lo importante acá. Si buscamos en la Biblia textos que sean comparados o paralelos a este, llegamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 nos dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Cuando dice que los 4 ángeles estaban sobre los 4 ángulos, está hablando de toda la tierra, norte, sur, este y oeste. Y dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre
la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vemos que aquí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, nos está hablando de un evento mundial, porque involucra los 4 ángulos de la tierra, pero también involucra los 4 vientos de la tierra en este caso. Cuando la Biblia nos habla de 4 en profecía, está hablando de un evento mundial. Otra cita paralela la encontramos en Ezequiel capítulo 37 y versículo 9. Ezequiel 37:9 nos dice la palabra de Dios, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven, ¿de dónde? De los 4 vientos, y sopla sobre esos muertos y vivirán. O sea, en otras palabras, está hablando aquí de la resurrección general en el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Y hablando proféticamente de la segunda venida de Jesucristo, dice, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre esos muertos y vivirán. O sea, habla de la resurrección general. Y esa resurrección, dice, de los 4 vientos, porque se da en todo el mundo. O sea, van a haber resucitados en todas las partes de la tierra, en todos los ángulos, por los 4 vientos. Cuando nos habla la profecía de 4 vientos, nos está hablando de un evento mundial. Mateo capítulo 24, versículo 31, hablando del mismo tema, nos habla de la segunda venida de Jesucristo. También dice, Mateo 24, 31, dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. O sea, todos los escogidos, todos los fieles, los que han muerto fieles, van a ser juntados. En este caso está hablando de la segunda venida. Y dice la cita, o sigue diciendo, juntará a los escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. O sea que son juntados desde los 4 vientos del cielo, o sea que es un evento mundial. Zacarías, en el capítulo 2 y en el versículo 6, nos dice así. Dice, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Cuando dice aquí que los esparcí por los 4 vientos de los cielos, no está queriendo decir que tiró a las personas al aire. Lo que dice es que los esparció por toda la tierra. Por los 4 vientos del cielo os esparcí. Aquí está hablando de que el pueblo de Israel fue esparcido por toda la tierra, no que fueron aventados a los 4 vientos, sino que fueron esparcidos por toda la tierra, pero aquí lo dice simbológicamente, por los 4 vientos del cielo os esparcí, dice Jehová. Entonces vemos, hay muchos versículos, muchas citas para poder confirmar esto, pero vemos que cuando la Biblia proféticamente habla de los 4 vientos, está hablando de un evento mundial. O sea, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículo del 1 al 3, nos está hablando de un evento mundial, por lo menos lo que hemos nosotros leído hasta el momento. Dice el versículo 2, capítulo 7 de Daniel, habló Daniel y dijo, yo veía en visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. O sea, está hablando de un evento mundial. Versículo 3 dice, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Dice que subían del mar. Importante entonces, también debemos de saber, entender qué quiere decir el mar en profecía. Ahora, como adventistas del séptimo día, que creo que la mayoría somos adventistas del séptimo día, hemos estudiado que el mar simboliza pueblos, naciones, muchedumbres, gentes, lenguas. O sea, mucha gente, muchas personas. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, que dice, las aguas que has visto donde la ramera se sentó, simbolizan muchedumbres, naciones, tribus, pueblos y lenguas. Entonces vemos que por este versículo siempre hemos creído que el mar simboliza multitud de gentes y está correcto. Pero, si vamos un poquito más profundo, y es importante que podamos entender esto, quisiera leer una cita que se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 493. Conflicto de los Siglos, página 493, dice así. Y oiga qué importante la cita, porque quiero leerla por lo menos 2 veces para que quede claro, porque es importante que haya claridad al entender esa cita. Dice, pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero,
Ahí está hablando de la bestia que sube de la tierra, la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante. Y repito, dice, pero la bestia, con cuernos semejantes a los de un cordero, subía de la tierra, en lugar de derribar a las otras potencias para establecerse. La nación así representada debe subir del territorio hasta entonces desocupado y crecer gradualmente y pacíficamente. Sigue lo más importante, no podía pues subir entre las naciones populosas y beliciosas del viejo mundo. Repito esto, dice, no podía pues, hablando de Estados Unidos en este caso, dice, no podía pues subir entre las naciones populosas y beliciosas del viejo mundo. ¿Y qué más dice? Dice, ese mar turbulento de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiero que quede claro, por lo menos al leer este texto, que está hablando que esta nación, los Estados Unidos, no podían nacer de esas naciones populosas del viejo mundo. Pero ¿cómo describe al viejo mundo? Dice, ese mar turbulento de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando el conflicto de los siglos nos habla del viejo mundo, lo describe como el mar de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que aunque el mar proféticamente simboliza muchas naciones, simboliza muchedumbres, pueblos, gentes, el conflicto de los siglos va más profundo todavía y nos dice que simboliza gentes, pero del viejo mundo. Por eso usted ve que estas naciones de Daniel capítulo 7, versículo 1 en adelante, nos habla que subían del mar. O sea, ¿de cuál mar? Nos está diciendo que subían de el viejo mundo o el viejo continente. Quiero repetir la cita de nuevo, por lo menos la parte final, cuando dice, no podía pues subir entre las naciones populosas y beliciosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces entendemos al leer esto que nos está hablando de las naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas representan el viejo mundo. Cuando una bestia sale del mar, nos dice la profecía que está saliendo, naciendo en un lugar que se llama el viejo mundo o el viejo continente. Importante esto. Vemos entonces, punto 1, los 4 vientos del cielo simbolizan un evento que se da en toda la tierra. Cuando dice que una bestia sale del mar, nos está diciendo que sale del viejo mundo o del viejo continente como lo conocemos nosotros. Ahora, importante, Daniel capítulo 7, versículo 3, nos dice 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del gran mar. Para poder entender o para seguir leyendo, debemos de entender qué significa también una bestia en profecía, porque es muy importante. Porque no puedo decir que en Daniel una bestia significa esto y en Apocalipsis una bestia significa otra cosa. Si una bestia significa algo en Daniel, lo mismo va a significar en Apocalipsis o en cualquier libro profético, porque es la interpretación que da la palabra con respecto a esto. ¿Qué significa entonces una bestia en profecía? Si leemos Daniel capítulo 7 y versículo 17, uno de los 2 versículos que leemos en cuanto a esto, nos dice, y pongamos atención, dice estas 4 bestias, las 4 bestias que nos habla Daniel capítulo 7, versículo 4 en adelante, dice estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán, ¿dónde? Dice en la tierra. Importante que son reyes que se levantan en la tierra. No dice simplemente son reinos que se levantan, sino que se levantan en la tierra. Si leemos Daniel capítulo 7 y versículo 23, dice, la 4ª bestia será un 4º reino, ¿dónde? En la tierra. Y cuando dice la tierra, mi querido hermano y mi querida hermana que nos escuchan, cuando habla de la tierra, está hablando que es un reino, pero un reino que gobierna todo el mundo. O sea, una bestia simboliza un rey, un gobierno, un reino, un imperio o un sistema, pero un sistema que gobierna todo el mundo. Lo que nos muestra acá es que estas 4 bestias fueron o son, en este caso fueron más bien sistemas que gobernaron todo el mundo. Imperios le llamamos, gobiernos, reinos, pero gobiernos sobre toda la tierra. Importante esto. Nos dice sobre estas bestias palabras de vida del gran maestro,
la página 55 dice, el Espíritu Santo representa a los reinos de este mundo bajo el símbolo de bestias fieras de rapiña. ¿A qué representa a los reinos de este mundo? Dice Conflicto de los Siglos, página 492. Los grandes reinos que han pasado, o más bien los grandes reinos que han gobernado al mundo, está hablando en pasado, le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Dice los cuatro reinos que han gobernado el mundo. O sea que las bestias son reinos mundiales. Por eso, mi hermano y hermana, viendo estos tres aspectos, nos faltan dos más todavía, pero vemos que los cuatro vientos simbolizan un evento que se da en toda la tierra. Vemos también que el gran mar, aunque simboliza muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, simboliza esto, pero en el viejo continente o el viejo mundo. Y vemos también que una vez lo que simboliza en la Biblia, en profecía, es un gobierno, pero no un gobierno local, sino un gobierno mundial. Repito, no un gobierno local, sino un gobierno mundial. Ahora, es importante que sepamos que dentro del mundo, dentro del planeta, dentro de la tierra, hay muchos gobiernos. Pero cuando uno de esos gobiernos gobierna a todos los demás, como sucedió en el pasado, entonces es el que le da forma a la bestia esta. En este caso leemos Daniel capítulo 7, versículo 4. Daniel capítulo 7, versículo 4 dice, la primera bestia, o sea, la primera era como un león y tenía alas de águila. Ahora, ¿por qué dice que la bestia era como un león? Si usted puede imaginarse al mundo, sabe que dentro del mundo, en el caso en el tiempo de Babilonia, que estaba gobernando, en el tiempo de Babilonia, no solamente existía Babilonia, existía Medo-Persia, existía Siria, existía Israel, existía, bueno, por lo menos Judá, existía Egipto y muchos reinos más. Pero estos reinos eran todos gobernados por Babilonia. Ahora, Babilonia es un símbolo, o más bien Babilonia es representado por un león, porque tenía leones en sus puertas, tenía leones de oro en sus, ¿cómo se llama? Dentro de su palacio, dentro del edificio, tenía leones con alas de águila pintados en las paredes. El león era el símbolo de Babilonia. Por eso dice que esta bestia era como el león, porque el león es el que gobierna a todo el mundo, en este caso, que es Babilonia. Si yo le dijera a usted, mi querido hermano y hermana que están escuchando, que digamos un país como China gobernara el mundo, ¿cómo usted representaría el mundo? ¿Con qué animal o con qué bestia representaría el mundo? Muy probablemente usted me va a decir con un oso panda, porque el oso panda es el símbolo que representa a China, también el dragón, pero en este caso el oso panda representa a China. Entonces podríamos decir una bestia como un oso panda. Entonces diríamos, bueno, es China. Ahora, si yo le digo a ustedes una bestia como un águila, entonces, ¿qué podrían decir? ¿Qué país sería? Sería Estados Unidos, lo que representa en este caso, porque los Estados Unidos se representan como un águila. Entonces, cada país tiene un símbolo que lo representa. En este caso, Babilonia era representado por el león. Por eso la profecía nos dice la primera bestia era como un león. Tenía alas de águila. Yo estaba mirando, sigue hablando acá. Lo importante en este caso es que esta bestia es representada como un león. Ahora, cuando un país, en este caso Babilonia, gobernaba el mundo, eso lo que quiere decir esto es que todos los países, todos los reinos que estaban en ese momento, reinos, países no, porque en ese momento se llamaban reino, pero todos los reinos en ese momento le tributaban a Babilonia. Cuando un país le dejaba de tributar o se rebelaba, ¿qué hacía el país que mandaba el mundo, que gobernaba el mundo? En este caso Babilonia mandaba soldados, ejércitos para que subyugaran de nuevo a este país o lo exterminaran de la faz de la tierra, una o dos. Pero la manera como un país gobernaba era recogiendo impuestos o cobrando tributos de los demás países. Todos los países le tenían que tributar a Babilonia en este caso. Este reino, el reino de Babilonia, si usted bien lo sabe o lo puede anotar, empieza
a gobernar en el año 605 antes de Cristo. O sea, la historia profética que nos habla la Biblia en este caso empieza desde el año 605 antes de Cristo. Ahora, este gobierno llega a gobernar desde el año 605 hasta el año 539 antes de Cristo. Es el tiempo que gobierna, porque en el año 539 sucede algo. Los babilonios, en este caso el rey se llama, o más bien el segundo al mando se llama Belsasar. Cuando él está en el castillo, recuerden ustedes la historia que utilizan los vasos del templo de Dios para poder tomar, para embriagarse, hacen fiesta por un montón de tiempo. En esta fiesta llegan los medo-persas que desvían las aguas del río Éufrates y entran y toman Babilonia. En ese tiempo fue el año 569, Darío y Ciro conquistan Babilonia con los medos y los persas. Por eso este reino que empieza desde el año 605 acaba hasta el año 539. Ahí acaba su poder o su poderío mundial. Por eso el versículo 5, Daniel capítulo 7, versículo 5, nos dice: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Esta bestia ya no era un león. ¿Por qué? Porque ya Babilonia había dejado de gobernar como un poder mundial. Ahora el poder mundial se llamaba los medo-persas. Los medo-persas son representados por el oso. Dice el versículo 5, el cual se puso de un lado y tenía 3 costillas en sus dientes, y le fue dicho: levántate y traga mucha carne. Entonces vemos que el oso es símbolo del gobierno medo-persa. Podemos ver varias citas en el Antiguo Testamento, en Jeremías, donde se identifica, donde se compara al oso con los medos persas también. Entonces vemos que los medo-persas gobiernan el mundo. ¿Desde cuándo? Desde que termina Babilonia, en el año 539, que toman Babilonia, desvían las aguas del río Éufrates hasta el año 338 antes de Cristo. O sea, la historia va caminando. Empieza en el 605, pasó por el 539 antes de Cristo, ahora llegamos al año 338 más bien antes de Cristo. 338 antes de Cristo. Ahora bien, en el año 338 antes de Cristo llega un poder que le quita el gobierno mundial a los medos persas. Este poder se llama Grecia. Grecia con Alejandro el Grande, con Alejandro Magno. En la batalla de Arbelas ellos vencen en el año 331, dije 328, es el año 331, y en ese año vencen, el 331, vencen a los medos persas en la batalla de Arbelas. Por eso dice el versículo, vamos a ver, Daniel capítulo 7, versículo 6, dice: después de esto yo miraba, y aquí otra semejante a un leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas, y también esta bestia tenía 4 cabezas. Recuerde que el leopardo simboliza a Grecia. Las 4 cabezas simbolizan los 4 generales: Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Los 4 generales entonces son simbolizados Grecia por el leopardo de 4 cabezas y también de 4 alas, que en el año 331 en la batalla de Arbelas quita el poder mundial al imperio medo-persa. Pero después de esto llegamos al año 168 antes de Cristo, aún 168 antes de Cristo, cuando llega otro poder. Por eso vemos 4 bestias: la primera Babilonia, la segunda Medo-Persia, la tercera Grecia, y esta cuarta que llega se llama Roma. Roma vence en la batalla de Pydna a los griegos. Son vencidos en esta batalla en el año 168 antes de Cristo. Vimos la historia que empieza desde el año 605 en el caso de Daniel capítulo 7, y estamos llegando ahorita al año 168 antes de Cristo, pero la historia tiene que avanzar. Ahora, ¿qué pasa con esta cuarta bestia? Daniel capítulo 7 y versículo 7 nos dice: después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba las obras holladas con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que se habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Vemos una bestia diferente. Dice que hollaba, desmenuzaba.
pero dice también que esta bestia tenía una característica importante. Esta bestia tenía 10 cuernos. Ahora que llegamos a la palabra cuernos, también necesitamos saber, para poder entender esta profecía y otras profecías que se encuentran en la palabra de Dios, en este caso también Apocalipsis, necesitamos saber qué significa, qué simboliza un cuerno en este caso. Busco aquí mis apuntes, me dan un momentito. Ok. Daniel capítulo 7, versículo 24 nos dice. Daniel 7, 24 dice, y los 10 cuernos significan, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Recuerde que cuando nos habla de la bestia, dice un gobierno en la tierra. Aquí cuando dice, de aquel reino se levantarán 10 reyes, pero no nos dice en la tierra, porque no son reinos mundiales. Los cuernos, o un cuerno por lo menos, simboliza un poder político local, un reino, eso es lo que simboliza un cuerno. Ahora, varios cuernos significan varios reinos, pero reinos locales, no mundiales. O sea que los reinos son los que son gobernados, pero la bestia simboliza un poder mundial, no un poder local, aunque en un momento fue un poder local, pero se convierte por la conquista en un gobierno mundial. Por tanto, Babilonia llega a ser un gobierno mundial, Medo-Persia llega a ser un gobierno mundial, pero cuando Medo-Persia llega a ser un gobierno mundial, ya Babilonia no estaba gobernando, porque lo habían conquistado. Después viene Grecia, y después de Grecia viene Roma. O sea, hay un gobierno mundial a la vez, pero en el gobierno que se extiende desde un año X hasta un tiempo Y, en ese tiempo hay muchos reinos también que están en la tierra. ¿Qué hacen estos reinos? Estos reinos, para no tener problemas, para no ser destruidos, para no ser muertos, lo que hace es que le tributan al reino que está en hegemonía, que está en autoridad en ese momento. Eso es lo que sucede en este caso. Entonces vemos acá importante que dice que esta bestia, la cuarta bestia, que era espantosa y terrible, le podríamos llamar la bestia sin descripción o la bestia indescriptible, porque es una bestia que no tiene descripción, que no se puede escribir, que Daniel no dice, no se parece a eso. Estamos en Daniel capítulo 7 y versículo, voy a seguir del 7, versículo 7, donde dice, después de esto yo miraba en las visiones de noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. Y esta cuarta bestia, recordemos que es Roma. No sé si ya me lo escucharon, pero es Roma, que llega a gobernar el mundo en el año 168 antes de Cristo. En la batalla de Pydna, Roma, o el Imperio Romano en este caso, vence a los griegos en esta batalla y llegan a gobernar el mundo. Se convierten en un imperio mundial. Sin embargo, al final del versículo, capítulo 7, versículo 7 de Daniel, dice que esta bestia tenía 10 cuernos. Ahora, importante poder saber qué significa un cuerno en la Biblia. Leí, no sé si me estaban escuchando, pero leí Daniel capítulo 7, versículo 24, donde dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea, que un cuerno lo que simboliza es un reino, pero no un reino mundial, sino un reino local, porque no dice, como en las bestias, un reino en la tierra. Las bestias dice un reino en la tierra. El cuerno dice, de los 10 cuernos simbolizan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, pero no en la tierra. O sea que un cuerno es un poder local, un gobierno o un reino, no mundial, sino local. Ahora, importante, el gobierno es un gobierno local porque le tributa al gobierno mundial. En este caso, si Roma es el gobierno mundial, entonces un imperio como Grecia le tiene que tributar a Roma. Un imperio como, en este caso, los francos, que son el futuro Francia después, le tributan a Roma. Son todos estos gobiernos locales que constituyen un país o que componen más bien un país, no un continente, o más bien el mundo en este caso, que componen el mundo, se le llama cuernos. Es importante entonces, recordemos que una bestia simboliza un reino mundial, un cuerno simboliza un gobierno local, no mundial, sino local. Ahora bien, dice la profecía que eran 10 cuernos. ¿Por qué 10 cuernos? Y dijimos también, ahí estaba explicando, que Urias Smith por lo menos
nos dijo el nombre de 10 reinos en ese tiempo, donde estaban los alamanes, los francos, los godos, los visigodos, los cérulos, ostrogodos y otros más. Sin embargo, él dice 10, pero en ese tiempo no habían solamente 10, habían más de 10 todavía. Entonces vemos también que llegan Wagoner y Jones y también otras personas y dicen otros 10 diferentes a los que dice uno y el otro, y algunos están iguales en algunos nombres, pero diferentes en otros. ¿Por qué? Porque no entendemos en este caso el número 10. El número 10 es un número que significa o simboliza algo completo. O sea, el número 10 quiere decir, en otras palabras, todo. Entonces, si dice 10 cuernos, está diciendo que los 10 cuernos simbolizan todos los reinos locales que hay en el mundo en el tiempo en que se está hablando. Entonces, Roma tenía 10 cuernos. ¿Por qué 10 cuernos? Porque está hablando de todos los gobiernos locales o reinos locales que estaban en Roma en ese tiempo. Ahora, podemos ver una comparación de esto con las 10 vírgenes. Vemos Mateo capítulo 25, nos habla de 10 vírgenes. Ahora, son solamente 10. Sabemos que las vírgenes simbolizan el pueblo de Dios, pero ¿por qué 10? Porque no son 10. El pueblo de Dios lo componen muchas personas. Entonces, el número 10, en este caso, lo que simbolizan es todas las personas que están dentro del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ahora, recuerde que 5 eran fatuas y 5 eran prudentes. Entonces, simboliza todas, contando unas y contando otras, pero simboliza todas. Vemos también los 10 leprosos. Los 10 leprosos, ¿qué significa? Simbolizan a todos los pecadores en el mundo. Eso es lo que simboliza 10, por eso son 10 leprosos. La lepra es el pecado. 10 leprosos simboliza a todos los pecadores en el mundo en el tiempo que está Jesucristo, simbolizando el tiempo también en el futuro. El número 10, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, aunque son 10 mandamientos, simbolizan también todas las leyes de Dios, porque se extienden más todavía escritas con su dedo, las 10 mandamientos, y podemos ver más ejemplos aún de lo que es el número 10 en este caso. Entonces, importante, entendiendo que simbolizan los 4 vientos, toda la tierra, un evento mundial. Entendiendo qué significa el mar, o simboliza el mar en este caso, es el viejo mundo. O sea que estas 4 bestias salieron del viejo mundo. Cuando dice subían del mar, en el versículo 3, vemos que tanto Babilonia, tanto Medo-Persia, tanto Grecia y tanto Roma, los 4 salieron del viejo continente o del viejo mundo. Ahora bien, seguimos leyendo en el versículo 8, Daniel capítulo 7 y versículo 8, donde nos dice, Daniel 7:8 nos dice: yo contemplaba los cuernos. ¿Cuáles cuernos? Los reinos locales que estaban en ese tiempo, que están dentro de Roma, porque Roma era el gobierno mundial. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño subía entre ellos. O sea, que están los 10 cuernos, pero hay un cuerno pequeño que sube de entre esos 10 cuernos, o sea, 10 gobiernos locales. Ahora, si esos 10 cuernos simbolizan gobiernos locales, ¿qué simboliza este cuerno pequeño? Es un cuerno, por tanto también simboliza un gobierno local en este caso, pero hay algo importante. Dice, subía entre ellos el cuerno pequeño. Delante de él, de ese cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. En este caso sabemos nosotros que son los cérulos, vándalos y los ostrogodos. Pero dice, he aquí, en este cuerno había ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces ese cuerno no es igual a los cuernos que estaban en el imperio romano. En su cabeza no es igual. ¿Por qué? Porque los cuernos, esos 10 cuernos eran simplemente cuernos, o sea, gobiernos locales. Pero este cuerno tiene 2 características. Una, tiene ojos, y 2, tiene boca. Ahora, ¿qué parte del cuerpo, mi querido hermano y mi querida hermana, tienen ojos y tienen bocas? ¿Qué parte del cuerpo? Sabemos que es la cabeza, la única parte del cuerpo que tiene ojos y boca. O sea que este es un cuerno, pero aparte del cuerno también es cabeza. O sea, le podríamos llamar un cuerno cabeza. Ahora, ¿qué simboliza una cabeza? Sabemos que una bestia simboliza un imperio mundial. Sabemos que un cuerno significa o simboliza más bien un reino local en este caso, pero un cuerno cabeza, ¿qué significa? En este caso, ¿qué simboliza una cabeza? Si vamos a Apocalipsis capítulo 13, y voy pasando mis páginas,
Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1, ya lo encontré, un momento. Ok, aquí lo tengo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, nos dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. ¿De dónde subió? Esta otra bestia que también está acá, dice que sube del mar. ¿Y qué simboliza el mar en este caso? El viejo mundo. Dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pero lo importante, vamos a brincar el versículo 3, que es lo que me interesa ahorita en este momento. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. O sea que vemos que una de sus cabezas, esta bestia, ahorita la vemos con más detalle, pero esta bestia tenía 7 cabezas. Ahora dice que una de las 7 cabezas, no todas las cabezas, no 6 cabezas, no 5 cabezas, sino una de esas 7 cabezas, dice, estaba como herida de muerte. Pero dice, su herida mortal fue sanada. ¿A quién representa esta cabeza? Si vamos al Conflicto de los Siglos, página 492, nos dice qué simboliza esta cabeza. Conflicto de los Siglos, página 492, dice, esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Sabemos entonces, con esta cita del Conflicto de los Siglos, que está hablando en este caso del papado. Esta cabeza, que es como herida de muerte, se refiere al papado. Sabemos que la herida, para los que ya hemos estudiado este asunto, sabemos que la herida se la produjo, en este caso, el gobierno francés, Napoleón Bonaparte con el general Berthier en el año 1798. Ahora, lo importante no es saber esto en la historia, sino saber que la cabeza lo que representa es al papado en este caso. Ahora, ¿cuántas cabezas representan al papado? Dice una cabeza, porque una cabeza fue de muerte, no todas, solamente una. Ahora, esta cabeza representa en este caso, un sistema o un poder religioso. O sea, una cabeza en la Biblia lo que simboliza es un poder religioso. Ahora, 7 cabezas, ¿qué simbolizarían? 7 poderes religiosos en este caso. Pero antes de ir acá, estamos todavía en Daniel, capítulo 7 y versículo 8, nos dice, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño subía entre ellos. Delante de él, delante de este cuerno, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Ya dijimos quiénes son. He aquí que este cuerno hablaba. Dice, había ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces vemos acá que esta bestia, la cuarta bestia, que nos habla Daniel capítulo 7, versículos 7 al 8, la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, tiene 2 fases. ¿Cuáles fases tiene esa bestia? Tiene la fase primera, que es la fase de la misma bestia, que es la Roma imperial, o la Roma de los Césares. En este caso, gobierna desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 538 después de Cristo, que es un gobierno largo. Sabemos que en el año 476 hay un corte donde está la invasión de las tribus bárbaras, o sea, en este caso de los 10 cuernos, que son quitados, el último de ellos, de los 3 que fueron destruidos en el año 538. Pero en el año 538 empieza la hegemonía del cuerno pequeño. Por eso esta bestia divide o tiene 2 fases. Una, la fase de la Roma imperial o de los Césares, y 2, la fase de la Roma papal o la Roma eclesiástica. La Roma imperial comienza a gobernar desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 538 después de Cristo. En el año 538 después de Cristo inicia la segunda fase, que es la fase de la Roma papal o Roma eclesiástica, y se extiende hasta llegar al año 1798. Ahora, ¿qué nos dice sobre este poder, el cuerno pequeño? Daniel capítulo 7 y versículo 25, nos dice así, Daniel 7, 25. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo afligirá y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Sabemos que ese tiempo empezó del año 528, 1260 años, hasta el año 1798. Por eso está hablando aquí del tiempo de hegemonía papal. Hablará palabras contra el Altísimo en esos 1260 años. A los santos del Altísimo perseguirá dentro de esos 1260 años, cuando persiguió a los santos del Altísimo, al pueblo de Dios, y muchos fueron quemados en las hogueras, y pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios.
cuando fue quitado el sábado, cambiado por el domingo, y esas cosas que usted y yo hemos estudiado. Pero dice, serán entregados en su mano hasta tiempo 1, tiempos 2 y medio tiempo, 1, 2, 3 y medio, 3 años y medio, o sea 1260 años de hegemonía que terminan en el año 1798. Ahora, seguimos leyendo el versículo 26, versículo 28, dice, hasta aquí fue el fin del asunto. Ok, todavía estoy aquí, dice, hasta aquí fue el fin del asunto. Termina Daniel relatando la visión que tuvo. Dice, hasta aquí fue el fin del asunto. En cuanto a mí, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. O sea que después del año 1798 no se escribe más acá, por lo menos en el libro de Daniel capítulo 7. Entonces, Daniel capítulo 7 nos habla de la historia del mundo, proféticamente hablando, y por medio de 4 bestias desde el año 605, cuando empieza el reino de Babilonia, y nos lleva hasta el año 1798, cuando termina la segunda fase de la bestia, que es la fase del cuerdo pequeño, donde gobierna, o el gobierno es, de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, un gobierno mundial, donde eran perseguidos los santos del Altísimo, donde se cambiaron los tiempos y la ley de Dios, donde fueron muertos, y toda la historia que usted y yo conocemos. Pero la historia, mi querido hermano y mi querida hermana, no termina en Daniel capítulo 7, versículo 28 en este caso. La historia prosigue. La historia no termina en el año 1798. La historia sigue. Ahora, ¿qué entonces es lo que sucede en la historia? Si queremos ver cómo continúa la historia, leemos Testimonios para los Ministros, página 112. Testimonios para los Ministros, página 112 nos dice, se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios. Como dije, se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y Apocalipsis deben ser recibidos como nunca antes en la historia de nuestra obra. La obra que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para esos postreros días. O sea, que nos dice que es importante estudiar la Biblia, pero especialmente Daniel y Apocalipsis, porque Daniel es la primera parte del libro y Apocalipsis es la segunda parte, o sea, donde el libro es sellado Daniel y el libro es abierto en Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. O sea, la historia después de 1798 va a continuar, pero la historia continúa para nosotros, para usted y para mí, en Apocalipsis, y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, y lo busco en mi Biblia rápidamente. Apocalipsis capítulo 13. Recuerde que es importante verificar que las primeras 4 bestias salieron del mar, subían del mar, mientras combatían los 4 vientos. Y el mar representa el viejo mundo, en este caso lo vimos en el página 431, ahí está la cita. Ahora, vemos en en Apocalipsis capítulo 13, disculpen, donde habla de una quinta bestia. En este caso, la bestia que seguiría a Roma en este caso. Dice, y me paré sobre la arena del mar. ¿Sobre dónde? La arena del mar. Y vi subir del mar. ¿Qué significa el mar? El viejo mundo. Dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, importante. Dice que esta bestia que sube del mar, que sale del mar, que crece del mar, dice que esta bestia tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Ahora, ve qué importante es esto, porque cuando vemos qué simboliza cada, o qué significado tiene cada símbolo, entonces no hacemos enredos ni hacemos conjeturas, sino que la misma Biblia nos dice, ¿qué simboliza una bestia? Un gobierno mundial. ¿Qué simboliza una cabeza? Un poder religioso. ¿Qué simboliza un cuerno? Un poder local o un poder político, que es lo mismo. Pero vemos que esta bestia que sabe que sube del mar, dice tenía 7 cabezas. Ahora, cuando tiene 7 cabezas, está hablando de poderes religiosos. ¿Por qué 7? Porque 7. Si leemos Hechos de los Apóstoles, en la página, ya la tengo aquí un momento. En la página 467 nos dice, oiga lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles,
página 467 nos dice: los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la iglesia cristiana. El número 7 indica algo completo y simboliza que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo. Dice, el número 7 indica algo completo y que los mensajes se extienden hasta el final del tiempo. Vemos que los mensajes se están extendiendo, en este caso, en este estudio, desde el año 605 a.C. y estamos llegando en ese momento al año 1798. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza el número 7? Dice algo completo. O sea, que si una cabeza quiere decir un poder religioso, ¿qué quiere decir en este caso 7 cabezas? 7 cabezas quiere decir 7, o más bien quiere decir todos los poderes religiosos en el tiempo en que estamos, o en el tiempo en que estamos leyendo en este momento. Ahora, aquí estamos hablando después del año 1798, después, y eso lo vamos a ver ahorita dentro de unos momentos, pero usted sabe que en este tiempo no hay 7 iglesias. En este tiempo hay muchas, pero muchas iglesias. Ahora, ¿por qué dice aquí que 7 cabezas? Porque las 7 cabezas representan todos los sistemas y todos los poderes religiosos en el tiempo en que estamos hablando en este momento. Ahora, dice que esta bestia tenía, además de 7 cabezas, dice que tenía 10 cuernos. ¿Y qué simboliza un cuerno? Un cuerno simboliza un poder local o un poder político. En este caso, viéndolo del punto de tiempo en que estamos, son países. En este caso son cuernos. Ahora, 10. En este tiempo no hay 10 países. Hay muchos países. Sin embargo, el 10 representa a todos los países en el tiempo del fin, porque el 10 también es un número completo, al igual que el número 7. Solamente que el 7 se usa para poderes religiosos, el 10 se usa para poderes locales o políticos. Importante dice, y ponga atención a esto, dice, y sobre sus cuernos 10 diademas o 10 coronas. Dice que esta bestia, que sube del mar también, o sea, del viejo mundo, o sea, esa bestia tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, pero dice, sobre sus cuernos, ¿sobre dónde? Sobre los cuernos que tiene. Dice que tiene 10 diademas o 10 coronas, dicen en algunas versiones. En este caso, la palabra más aplicable es 10 coronas. Ahora, ¿qué simboliza que el poder tiene 10 coronas? Simplemente cuando usted sabe que tiene 10 coronas, lo que simboliza, y antes de decir lo que simboliza, podemos ver en Daniel capítulo 7, versículo 8 y versículo 7, Daniel 7, 7 y 8, nos habla de la bestia indescriptible, sin descripción, que es Roma. Esta bestia tenía 10 cuernos, pero esos cuernos no tenían coronas, no tenían diademas, no tenían coronas. ¿Por qué no tenían coronas? Porque ellas no se gobernaban a sí mismos, tenían que hacer lo que les decía, los que le mandaba el imperio que estaba en ese momento gobernando el mundo, que en este caso era Roma. Ellas le tributaban a Roma. En este caso, la bestia que vemos en Apocalipsis capítulo 13, dice que los cuernos, que son poderes locales o países, dicen que tienen coronas. Lo que quiere decir esto, mi querido hermano y mi querida hermana, es que los países, en el tiempo en que está gobernando, en el tiempo que estamos hablando en ese momento, se gobiernan a sí mismos. Estamos después de 1798. Y sabemos que después de 1798, los países en los que estamos usted y yo, sea Estados Unidos, sea Costa Rica, mi país, sea Brasil, sea Francia, sea Alemania, sea cualquier país, todos los países se gobiernan a sí mismos. O sea, lo que nos dice la profecía es que en este momento no hay gobiernos mundiales. Está el gobierno, dice, una bestia que subió al mar, pero tenía 7 cabezas, 7 poderes religiosos, todos los poderes religiosos, pero también tenía 10 cuernos, poderes políticos, países, pero dice que esos países o esos poderes políticos o esos cuernos, como le llama la profecía, tienen corona. Lo que quiere decir esto es que cada país se gobierna a sí mismo. O sea, cada país puede escoger el presidente que quiera coger. Si Estados Unidos quiso coger a Donald Trump como presidente, ellos lo eligieron. Y ningún país se va a meter a contradecir esto porque lo tienen que aceptar. Si Costa Rica quiere poner a un presidente a cualquiera, lo puede poner. Cada país ejecuta y pone sus propias leyes. Cada país tiene su asamblea legislativa, tiene su poder judicial y tiene su forma de gobierno. Si un país quiere ser comunista,
puede serlo, y si otro país es capitalista también lo puede ser, porque cada país se gobierna a sí mismo. La palabra profética más segura nos dice que en el tiempo del fin, esos cuernos tienen coronas o diademas, o sea, en el tiempo en que estamos, después de 1798, antes de 1798 no. ¿Por qué antes no? Porque antes de 1798 el que gobernaba el mundo era el papado. Y antes del papado, ¿quién gobernaba el mundo? Roma. Y antes de Roma, ¿quién gobernaba el mundo? Grecia. Y antes de Grecia, Medo-Persia. Y antes de Medo-Persia, Babilonia. Pero en ese tiempo, en nuestro tiempo, después de 1798, dice que los cuernos tienen coronas porque cada país, cada estado, cada gobierno local se gobierna a sí mismo. Eso es lo que está diciendo acá. Pero nos dice también el versículo 1 al final. Dice, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas, ¿qué simbolizan las cabezas? Gobiernos o poderes religiosos, en este caso, sistemas religiosos. Dice, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Importante esto, porque dice que no sobre una cabeza, no sobre 2 cabezas, sino sobre las 7 cabezas. Dice sobre sus cabezas, o sea, sobre todas las cabezas hay nombre de blasfemia. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente importante, el número 7, leímos en Hechos de los Apóstoles, simboliza algo completo. O sea, todos los poderes religiosos en el tiempo del fin. No dice 6, no dice 5, no dice 4, dice 7, porque son todos. Y cuando dice todos, es todos sin excepción, incluyendo nuestra amada iglesia, la iglesia del séptimo día. O sea, incluyendo todas las iglesias, dice, tienen nombre de blasfemia. Ahora, importante, si esas cabezas, si esos poderes religiosos, si esas iglesias, en este caso, tienen nombre de blasfemia, ¿qué significa blasfemia en este caso? Si queremos saber qué significa blasfemia en este caso, buscamos en Apocalipsis capítulo 2, creo que era, ya lo estoy buscando, creo que es capítulo 2, versículo 8, si mal no me acuerdo. Capítulo 2, versículo 8, sí, no, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9, es capítulo 2, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 y 9. El capítulo 2, versículo 8 está hablando de la iglesia de Esmirna. Hablando sobre esta iglesia, en el versículo 9 nos dice, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y dice, y la blasfemia, importante, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. ¿Qué es blasfemia en este caso? Dice, blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. En otras palabras, los que dicen ser cristianos y no lo son. En otras palabras, los que dicen seguir a Cristo, pero no lo son. Entonces, ¿cuál es el problema de las iglesias en el tiempo del fin? Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 nos dice, y sobre sus cabezas, las 7 cabezas, o sea, todos los poderes religiosos, incluyendo nuestra iglesia, todos esos poderes religiosos dicen tienen nombre de blasfemia. O sea, en otras palabras, dicen ser lo que no son. Y ese es un grave problema, mi querido hermano y mi querida hermana. Por eso, Jesucristo, a través de la palabra profética más segura, a través de su revelación en Apocalipsis, nos amonesta con respecto a esto. ¿Por qué? Porque las iglesias todas, en ese tiempo, dicen ser lo que no son. Dicen ser cristianas, pero no son cristianas. Actúan, o más bien, se dan el nombre, pero actúan como mundanas, completamente. Y no son cristianas. Pero Dios está llamando a un pueblo a un arrepentimiento para que pueda llegar a ser lo que Él quiere que sea. Hay un pueblo que se va a levantar en el tiempo del fin, el remanente, los 144, el trigo, las vírgenes prudentes, las ovejas, los escapados y muchos nombres que tiene a través de toda la palabra y toda la escritura. Entonces, Apocalipsis capítulo 13, en este caso, hablando de la quinta bestia, nos está amonestando y nos está diciendo, nos está preparando de lo que viene para el tiempo del fin. Hermana Brenda, ¿me queda tiempo todavía? Amén, amén. Ok, entonces seguimos. Ahí me avisa cuando ya no me quede tiempo, porque faltan todavía varios aspectos. Pero por lo menos acá nos habla, Apocalipsis capítulo 13, hablando de la quinta bestia en este caso, dice que esta bestia subía del mar. Ahora, ¿qué representa el mar?
El mar representa el viejo mundo, en este caso nos dice Conflicto de los Siglos, página 431. Las primeras 4 bestias salieron ¿de dónde? ¿O subieron de dónde? Del mar. La quinta bestia esta también sube del mar. Vemos que esta bestia, la quinta bestia, tiene 3 fases. Vamos a ver que esta bestia tiene 3 fases. Una, el versículo 3 nos dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Su herida de muerte fue sanada, y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Ahora, vemos que hay 3 fases. Una, si está la herida de muerte, la fase número 2 se llama durante la herida. La fase número 1 se llama antes de la herida. 2, durante la herida. Y 3, después de la herida. Antes de la herida, en el tiempo de hegemonía papal, que nos habla o que se identifica, que se presenta como el cuerno pequeño, Daniel capítulo 7, versículo 8. El cuerno pequeño, desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. 1260 años es antes de la herida. Durante la herida, ¿cuándo es dada la herida? En el año 1798. Napoleón Bonaparte invade Roma. El general Berthier, Alexander Berthier, toma al Papa prisionero, en este caso a Pío VI, y es tomado prisionero, le son quitados a ellos el poder que tenían, y en ese momento los países llegan a gobernarse cada uno a sí mismo, después de algunas luchas que hubieron Inglaterra, Francia y varias cosas que pasaron, pero en el año 1798 es la fecha en que la herida es dada. Ahora, ¿cuánto dura la herida? Porque dice aquí también que la herida de muerte fue sanada. ¿Cuándo fue sanada la herida? Usted que conoce historia y que ha estudiado la Biblia y profecía, sabe que la herida fue sanada en el año 1929. En el Tratado de Letrán con Mussolini fueron devueltas las tierras al papado, los 42 acres de tierra que tienen en estos momentos. O sea, la herida fue sanada en el año 1929. Entonces el periodo segundo, la segunda fase, durante la herida, se extiende desde el año 1798 hasta 1929. Pero dijimos que habían 3 fases. La tercera fase es después de la herida, o sea, después de 1929. Y en ese tiempo estamos viviendo usted y yo, mi hermano y hermana. Estamos viviendo en el tiempo después de 1929, o sea, estamos viviendo en el tiempo que está gobernando esta bestia que tiene 7 cabezas y que tiene 10 cuernos, que cada cuerno se gobierna a sí mismo, y que las cabezas, todas las cabezas, todas, tienen nombre de blasfemia, o sea, dicen ser lo que no son, dicen ser cristianas, pero de cristianas no tienen nada. Ese es el tiempo. Ahora, ¿qué viene después de esto? Porque si el número 7 es un número completo, no pueden ser 5 bestias. Después de esto, leemos rápidamente en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, viene la 6ª bestia. La 6ª bestia dice: después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia, a diferencia de las 4 primeras y a diferencia de la 5ª, que subían del mar, esta bestia no sube del mar. Disculpen, esta bestia no sube del mar, esta bestia dice que sube de la tierra, o sea, nace de la tierra. Si leemos el Conflicto de los Siglos, claramente nos dice el Conflicto de los Siglos que esta bestia es los Estados Unidos de Norteamérica, la bestia que sube de la tierra. O sea, en este caso, lo que representa la tierra en este caso es América, la nueva tierra, el nuevo mundo en este caso. Las aguas representan el viejo mundo, porque estas 5 bestias primeras, de las 4 de Daniel y la 5ª de Apocalipsis, salen, nacen, suben en el mar, pero esa 6ª no nace, no sube en el mar, sino más bien de la tierra. Pero dice que esa bestia tiene 2 cuernos semejantes a un cordero, o sea, es apacible como un cordero, la libertad religiosa. Sin embargo, dice que hablaba como un dragón. Ahora, ¿cómo hace una bestia? ¿O qué es una bestia? Sabemos que una bestia es un gobierno. Ahora, ¿cómo hace este gobierno para hablar como dragón? ¿Cómo hace un país para hablar como dragón? La única manera, o cómo hace un país para hablar, eso lo dice el Conflicto de los Siglos. Por el tiempo no busco la cita, pero el Conflicto de los Siglos nos dice que la manera de hablar es por sus leyes,
O sea, cuando imponga leyes en contra de las leyes de Dios, en contra de lo que dice la palabra de Dios, en contra de lo que dice Dios, Jesucristo, a través de su palabra, entonces estará hablando como dragón. O sea que este país que se llama en ese momento Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué va a hacer? Va a hablar como dragón. O sea, ¿qué va a hacer? Va a imponer leyes contra la palabra de Dios o contra la ley de Dios, entre ellas la ley dominical. Ahora, si leemos Daniel capítulo 13, versículo 15, hablando del tiempo en que va a gobernar, que esta bestia no está gobernando aún, todavía está como cordero, y está empezando a hablar como dragón, pero todavía no ha establecido, no ha impuesto las leyes que van contra la ley de Dios. Pero dice que cuando vengan esas leyes, Apocalipsis 13, versículo 15, dice: y le fue dado que diera vida a la imagen de la bestia. ¿A quién? A la bestia que sale de la tierra, o sea, a los Estados Unidos, para que la imagen de la bestia hablara e hiciera que todos los que no la adoraran. ¿De quién está hablando aquí? De los Estados Unidos. Dice que hiciera que todos los que no adoraran la imagen de la bestia fueran muertos, y hace que todos, pequeños, grandes, pobres, libres, siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. ¿A quién? ¿Quién hace esto? Los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, la bestia que está en la tierra, dice que a todos los que no obedecieran se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. ¿Quién hace esto? Los Estados Unidos de Norteamérica son los que imponen la ley dominical, son los que impiden comprar y vender a los que no obedezcan lo que ellos dicen, son los que traen la era de persecución, el decreto de muerte, y esas cosas son y vienen por medio de un país que se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Tremendo esto, pero falta una bestia todavía. ¿Qué pasa cuando los Estados Unidos hagan esto? Cuando los Estados Unidos hagan esto, falta y viene la última de las 7. Y la séptima bestia se encuentra en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17 nos habla y nos dice: vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la condenación sobre la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Aquí está sentada sobre muchas aguas. Después la vemos sentada sobre una bestia, y después la vemos sentada sobre 7 montes. Pero vamos a ver rápidamente algunas cualidades de esta. Dice: con la cual la gran ramera han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer. Ahora bien, esta bestia sale no de la tierra ni del mar, sino del desierto. Es importante poder entender eso. Las primeras 5 bestias suben, nacen del mar. La sexta bestia, de la tierra, pero esta séptima del desierto. ¿Y qué simboliza el desierto? El desierto lo que simboliza es muerte, es sequedad. O sea, ese tiempo, ese periodo de existencia en nuestro planeta va a ser un periodo de muerte, un periodo de sequedad, un periodo tremendo, un periodo de persecución. Dice: me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Vemos una bestia escarlata, la bestia simboliza el mundo, pero esta bestia tiene a alguien que está sentado sobre ella. Ahora, hermano y hermana, si usted tiene un caballo y usted se monta sobre el caballo, ¿quién es más fuerte? ¿La persona que está subida sobre el caballo o el caballo? Sabemos que es más fuerte, es más veloz el caballo, pero ¿quién gobierna el caballo? El caballo va donde el que está encima de él lo manda o lo dirige a que vaya. Así también, cuando esta mujer está sentada sobre esta bestia, nos quiere decir que esta mujer, que se llama Babilonia, es la que va a gobernar el mundo, porque la bestia simboliza el mundo, pero la mujer simboliza sistemas religiosos. Ahora, es importante saber qué sistemas religiosos simboliza esta mujer, y voy a ver si tal vez me da el tiempo para poder hablar de esto. Pero dice que esta mujer estaba sentada sobre esta bestia, pero dice también que esta bestia, versículo 3, me llevó el espíritu del desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Ahora, en la quinta de las bestias, todas las cabezas tenían nombres de blasfemia. Las cabezas son poderes religiosos, pero acá dice que toda la bestia es nombre de blasfemia, y tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Ahora vemos que los cuernos acá
en Apocalipsis 17 no tienen coronas, o sea, ya no se gobiernan a sí mismos. ¿Quién gobierna en los reinos en este momento? La mujer que está sentada sobre la bestia es la que está gobernando todos los países. O sea, ya los países no pueden escoger su presidente, ya los países no pueden imponer sus leyes, ya los países no pueden hacer lo que quieran hacer, porque hay alguien que gobierna sobre todos los países, y ese alguien se llama la gran ramera, Babilonia, en este caso. Ahora nos dice, la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, importante, porque me queda poco tiempo, creo yo, pero importante, si esta mujer, ¿quién es esta mujer? Primeramente, si usted se pone a pensar, lo que siempre se ha dicho siempre que esta mujer que está sentada sobre la bestia es la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ahora, si usted comienza a pensar, se da cuenta de que dice acá en el versículo 6 que la mujer esta, Babilonia, la gran ramera, dice que es culpable, dice, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Ahora, ¿cuándo fue que murió el primer mártir en la historia de la humanidad? Si usted se da cuenta, si ella es culpable de la sangre de los mártires, no dice de unos mártires, dice de la sangre de los mártires y la sangre de los santos. ¿Cuál fue la primera persona, el primer mártir que murió en la historia de la humanidad? El primer mártir, si usted se va a la historia de la humanidad, se llama Abel. Ahora, cuando Abel murió, ¿quién fue el culpable de su sangre? Dice aquí que fue Babilonia, pero en ese tiempo no existía la Iglesia Católica Apostólica Romana, no existía en ese tiempo, pero Babilonia sí existía en ese tiempo. Babilonia es un poder, Babilonia es un sistema que quiere gobernar y quiere hacer que la gente esté contra lo que dice Jesucristo, contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora bien, si usted se va más allá todavía, que murieron muchos mártires en el Antiguo Testamento, como Isaías, como Jeremías, y muchos más que murieron, y la historia nos cuenta, en ese tiempo no existía la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora, en el tiempo de Jesucristo, Juan el Bautista murió Esteban, el mismo Jesucristo. ¿Existía en ese tiempo la Iglesia Católica Apostólica Romana? No existía en ese tiempo. Sin embargo, dice que Babilonia es culpable de la sangre de los santos y la sangre de los mártires también. Pero no existía Babilonia en ese tiempo. O sea que Babilonia no puede ser la Iglesia Católica Apostólica Romana solamente. Y quiero, disculpen, buscar una cita que tengo acá para que me compruebe esto también. Está en el Conflicto de los Siglos y voy a ver si la encuentro aquí rápidamente. Vamos a ver. Si no, tengo que irme al libro. Leo una cita, por lo menos. Conflicto de los Siglos, página 431 nos dice. Página 431 dice, en el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice: caída, caída es Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de su fornicación. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas. Leo de nuevo. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. El capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de iglesia pura, una mujer vil, símbolo de una iglesia apóstata. Y nos dice, se emplea en las Escrituras para simbolizar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Babilonia, mi hermano y hermana, no es solamente la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Babilonia tiene que ver con el movimiento ecuménico mundial, donde las iglesias se unen para poder exterminar al pueblo de Dios y para poder imponer leyes contra lo que es la Sagrada Escritura y contra Dios. Ahí es el tiempo de la séptima bestia, el tiempo donde no se puede comprar ni vender, el tiempo del nuevo orden mundial. Ahora, ¿estamos preparados usted y yo para poder afrontar ese tiempo? La preparación no es
cuando venga ese tiempo. La preparación es hoy. Hoy es cuando tengo que entregarme de corazón y de alma, de cuerpo y espíritu al Señor. Hoy es cuando tengo que hacer un cambio en mi vida, en su vida, cuando tenemos que cambiar nuestras vidas. Hoy es cuando tenemos que dejar la mundanalidad y aferrarnos a Cristo en todo momento. El tiempo, mi querido hermano y mi querida hermana, es hoy. Hoy es el momento, solamente hoy. Mañana puede ser muy tarde. Todos los días mueren personas, pero si llegamos vivos al tiempo del nuevo orden mundial, al tiempo de la ley dominical, al tiempo, el periodo en que no se puede comprar ni vender, al periodo de la marca de la bestia, si llegamos vivos a ese tiempo, no podemos prepararnos en ese momento. La preparación es hoy, para poder, si morimos, morir con Cristo. Y si vivimos, vivir con Cristo. Y poder tener el sello de Dios en nuestras frentes para poder pasar el tiempo de las plagas postreras y cuando venga Jesucristo nos encuentre preparados y fieles para ser llevados al cielo. Con esto, rápidamente, mi hermano y hermana, porque es un estudio un poco largo, pero por lo menos damos una pincelada de lo que es la historia de la humanidad y la necesidad que tenemos como hijos de Dios de prepararnos para poder afrontar este tiempo importante en el que estamos. Dios está buscando un pueblo que realmente se entregue para poder enviar su Espíritu Santo y que pueda predicarse el fuerte pregón. Pero el fuerte pregón no va a ser predicado por cualquier persona, va a ser predicado por personas que se consagren, personas que se aparten, personas que se entreguen, personas que estén dispuestos a dejarlo todo, inclusive familia, padre, madre, trabajo, lo que sea, a causa de Dios. Es una bendición, mi hermana Brenda, hermanos del Clamor Final, poder compartir este estudio con ustedes y esperamos en Dios que hayan aprendido y que podamos seguir estudiando. Que Dios nos guíe y nos siga utilizando. Bendiciones. Sí, hermano, nos quiere tener una oración. Amén, amén. Oramos. Inclinamos nuestros rostros los que podamos y me acompañan en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo, Señor, en el tiempo del fin. Te pedimos que nos ayudes a poder predicar tu verdad, a poder predicar tu palabra, pero ¿cómo, Señor, vamos a predicar tu verdad, tu palabra, si primeramente no la mostramos por medio de nuestro testimonio, por medio de una vida apartada? ¿Cómo podemos predicar, Señor, tu amor, tu bondad y misericordia si no vivimos eso en nuestras vidas diarias? Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, a hacer cambios en nuestra vida, a entregar aquellas partes que no hemos entregado y que a veces no queremos entregar. Muéstranos, Señor, en qué hemos fallado y enséñanos la responsabilidad que como tus hijos tenemos ante un mundo que perece. Cada día, Señor, mueren miles de personas. Y nosotros, Señor, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una responsabilidad como tu pueblo por el mensaje que tenemos y por el mensaje que conocemos, por lo que tú nos has dado a nosotros. Te pedimos que puedes hacer de las vírgenes prudentes, hacer trigo, hacer ovejas, hacer, Señor, sellados para el tiempo del fin. Bendícenos, Señor, bendice este ministerio, el fuerte clamor final, y llévanos adelante, en el nombre de Jesucristo te lo pido, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Hermano Will, yo tengo una pregunta pequeña antes de que nuestro hermano Otoniel de repente cierre la cadena. Cuando usted dice el viejo mundo, entonces eso era antes de que los peregrinos vinieran aquí al Plymouth Rock y entonces empezó el nuevo mundo, la nueva era. ¿Puede ser así o no estoy segura? El nuevo mundo, el viejo mundo estamos hablando de territorio. O sea, lo que es Europa y Asia en el tiempo antiguo. Porque el viejo mundo se componía no solamente de Europa, sino Asia y Europa, que era el viejo mundo en ese caso. O sea, las primeras bestias, en este caso, los primeros países, Babilonia, Medo-Persia, Roma, Grecia, nacen allá en el viejo mundo, en el viejo continente. Ahí es donde nacen. El nuevo mundo sería el continente americano en este caso. ¿Eso sería nuevo mundo o se podría decir la nueva era también? Cuando empiezan... No, la nueva era no, porque la nueva era nos habla de un tiempo. El viejo mundo y el nuevo mundo está hablando de territorio. No de tiempo, sino de territorio.
Solo de territorio, ok. Ok, En so entonces, lugar de la- eso la nueva- sería, perdón. Dígame. Ok, so entonces yo solo quiero estar segura, ese nuevo, am, el nuevo, mundo, ¿no? Ujú. Sería cuando, después de que los peregrinos estaban prácticamente huyendo del poder, católico romano, y ya llegaron aquí a Plymouth y empezaron el nuevo protestantismo, o sea, empezaron la protesta aquí en Estados Unidos y la libertad y todo eso. Eso sería parte, eso es lo que se le llama, o sea, yo quiero entender eso bien, esa parte, sí esa es la diferencia. La bestia que sale de la tierra, estamos hablando de esta, la sexta bestia, que está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, y esa sale de la tierra, sube de la tierra, crece en la tierra. Esa tierra representa el nuevo mundo, o sea, el continente que no estaba descubierto, pero que fue descubierto por Cristóbal Colón, como sabemos, en el año 1492, pero hasta el año 1616 creo que fue, que llegaron los primeros peregrinos a los Estados Unidos en la embarcación esta que no me acuerdo bien el nombre, Mayflower. Ujú, Entonces, Mayflower. eso es lo que abarca el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo abarca cuando llegan los peregrinos huyendo de la persecución de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en este caso, y establecen un nuevo país con libertad religiosa, más bien en este caso. Okay. Eso sería, hermano. No ¿Quedamos tenemos claros, ninguna persona que quiera hacer preguntas por el Hermano, momento. sí. Hermano, si quieren presionar la estrella 6 o estrella 61, de las dos. Perfecto. Hermano, cuando usted pone la aplicación de las 10 vírgenes, los 10 leprosos, los 10 mandamientos, con con los 10 cuernos, esa equivalencia, ese contraste, ¿cómo lo explica eso, hermano? Perdone que no entendí Más que tanto esa todo, partecita. sí, más que todo, mi hermana Brenda, en el tiempo antiguo, cuando los pioneros nuestros, 1844, antes de 1844, con Uriah Smith, ellos explicaban los 10 cuernos como 10 gobiernos. En este caso, decían que eran lo que es ahora Inglaterra, España, todos esos países, pero en este caso eran los anglos, los sajones y varios de estos. Pero sabemos ahora, conforme a la historia, que no eran 10, eran más de 10. ¿Por qué? Porque el número 10 lo que representa es algo mundial. O sea, en este caso, si hablamos de cuernos, el número 10 representa todos los poderes que hay en el tiempo en que estamos hablando. Si estamos hablando en el tiempo de Roma, todos los poderes que había en el tiempo de Roma. Sabemos que en Roma no habían solamente 10 reinos, había más de 10 reinos. Entonces, hablando, el número 10 representa a todos. Por eso el número 10, cuando habla de las 10 vírgenes, está hablando de 10 vírgenes, la virgen representa a la iglesia verdadera, porque son vírgenes. Sin embargo, no son 10 nada más, y sabemos que no son 10, son muchas. Hay muchas personas en la iglesia, pero el número 10 lo que representa es todas las personas fieles en la iglesia. Eso es lo que representa el 10, igual que los 10 leprosos. El número 10 es porque son 10 pecadores, o sea, todos los pecadores en el tiempo del fin. Y Jesucristo quiere salvar a todos los pecadores. Igual que los 10 mandamientos, talentos. El número 10 simbólicamente simboliza algo que es mundial, o sea, un todo. No simboliza exactamente 10, porque si simbolizara exactamente 10, entonces estaríamos contando 10 países en este momento que estarían en Europa, en este caso, en el viejo mundo. Sin embargo, sabemos que hay más de 10 países, porque son muchos más todavía, son más de 30, esa sería la respuesta. Ok, amén, amén. Hermano, y entonces, Rusia tiene que ver algo en estos, en estos poderes que está pasando ahora, ¿tiene algo que ver? Realmente, como poderes políticos, todos los poderes políticos van a estar involucrados, pero especialmente no tanto los poderes políticos como los poderes religiosos. Por eso viene el movimiento ecuménico mundial, donde las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica Apostólica Romana se van a unir, dejando algunas cosas o creencias para poder unirse, y van a hacer o establecer un imperio mundial, donde ellas van a gobernar sobre todos los países
políticos o todos los gobiernos políticos. Entonces, aunque todos los países tienen que ver algo, porque tienen que poner sus ejércitos, tienen que apoyar en varias cosas, los que no apoyen van a ser atacados, entonces muchos países tienen que ver algo, pero lo más importante aquí no son tanto los países, lo más importante son lo que hacen los poderes religiosos, la Unión Ecuménica Mundial, eso es lo más importante. Ahora eso empieza en los Estados Unidos de Norteamérica, ahí es donde empieza la unión de los poderes religiosos, en este caso protestantes, evangélicos, cristianos, o dicen cristianos, con, en este caso, el poder religioso del viejo mundo, o sea, Europa, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esa sería la respuesta. Okay. Amén, amén. Tal vez esté un poquito complicado el estudio, pero son estudios que hay que estudiar. Ahora sí se escucha un poquito lejos, Está perfecto, pero ya se escucha. Sí. Tal vez esté un poquito complicado el estudio, pero es necesario seguir estudiando y para poder entender un poquito más esto, importante estudiar el conflicto de los siglos, sobre todo los capítulos el 30 en adelante. Son los capítulos más importantes que hablan sobre los eventos finales. Conflicto de los siglos, eventos de los últimos días, Maranata, pero especialmente el conflicto de los siglos es importante para poder entender los movimientos finales de los poderes religiosos y políticos también. Amén. Y bueno, salió una noticia hace poquito que el presidente acaba de nombrar a un, no sé, hermano Toniel, si se me puede ayudar, era, me parece que es al abogado general, no estoy segura, pero él es también católico. Es lo primero que traté de chequear si él era, de alguna religión y ella es católico. No sé si alguno de los hermanos sabe algo que me pueda ayudar un poquito, pero eso me llamó la atención mucho ayer. Sí, de hecho esos movimientos se están dando hace tiempo ya. Hace años se están dando movimientos de este tipo, porque había una asesora del presidente hace 8 años que era también católica, una secretaria también que era católica, entonces ya hace tiempo los movimientos y la unión entre el catolicismo y el cristianismo se está dando, y eso se va a dar poco a poco y poco a poco hasta que venga el nuevo orden mundial. Cuando venga el nuevo orden mundial es cuando van a ser implantada la ley dominical, en este caso en los Estados Unidos. Y en ese tiempo, y es cuando es el momento para salir de las ciudades, como dice la profecía. Pero sí se están dando estos movimientos. Ya, es increíble, sí. Me parece que, bueno, él es de la Corte Suprema, ¿no? El que le acaba de nombrar un hombre de 45 años, o 49 años, no es... Sí. De hecho, hermano, no hay nada... Yo creo que no hay nada en la ley en Estados Unidos, no hay nada en la ley que impida que una persona sea católica o sea de cualquier religión pueda asumir alguna ¿cómo se llama? Algún puesto, O sea, no hay nada que le impida. Mientras tenga la votación y el apoyo del presidente o los mayores allá, no tienen problema. Sí, más que todo si es católico, eso puede ayudar mucho más para que puedan entrar la ley dominical, ya que son, que es católico. Sí, aquí lo encontré. Es a Neil Gorsuch y es de Colorado. Entonces él va a ser el nuevo judge, ¿no? El nuevo parte de de la Corte Suprema. Sí, de la Corte Suprema. De todos modos, hermano Brenda, lo importante en esto de la ley dominical es que nosotros tenemos que estar preparados para este tiempo. Y el tiempo de preparación está todavía. Jesucristo está enviando sus ángeles ahorita para que detengan los vientos, o sea, para que estas cosas no se den. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean sellados los hijos de Dios en sus frentes. Entonces, es el momento de prepararse. Si llega el momento de sellamiento y no estamos preparados, no somos sellados, no es porque nos faltó tiempo, es porque no quisimos hacer la preparación y no quisimos dejar lo que teníamos que dejar. Así es. Hermano, me gustaría compartir algo que está pasando allá en Florida, ¿no? Y sabemos que Florida está llena de hispanos, ¿no? Prácticamente podría decir que el 98% es de hispanos, los demás son americanos, ¿no? Pero muy poco porcentaje porque las personas mayores son las que más viajan allá por el clima, ¿no? Y por
la terapia que pueden ofrecer allá es el mejor lugar para terapia para las personas mayores o para niños o para jóvenes. Compartiendo un poquito de esto, vamos a escuchar este audio, hermanos, para que ustedes puedan saber lo que está pasando prácticamente en estos últimos días, ¿no? Fred, un dato importante. A ver. Ahí vamos. Fred, un dato importante también, que no, estoy en las calles ahora mismo, no puedo escribir. Yo estaba en el Kennedy el día entero, por la mañana. Dato importante, en la semana pasada deportaron a una colombiana, un chileno y 2 argentinos. Nadie que tenga documentos, personas que no tengan documentos legales, no vayan a buscar familiares a los aeropuertos. Están haciendo los checkpoints, están los troopers ahora en los aeropuertos, como está también el Homeland Security, el ICE, pidiendo los documentos a las personas. Sucedió un caso de una jovencita colombiana de 27 años, fue a buscar a su hermana al Kennedy, cuando entonces los agentes de inmigración salieron con la joven que venía de Colombia, le preguntaron quién te vino a buscar. Mi hermana. Cuando salen fuera ya de inmigración, al terminar, se dan cuenta de la joven, de la hermana, y le pide a la hermana que fue a buscar a esta joven de Colombia una identidad. Cuando le da la identidad, la joven se equivoca y le da un pasaporte con la visa expirada. Ahí mismo la entraron hacia adentro de esa inmigración para deportarla. Eso fue en esta semana, ¿ok? Miércoles. Han pasado ya 3 casos así en esta semana, ¿okay? En el Kennedy. Estamos hablando que por favor no lleguen a buscar a nadie si ustedes no tienen sus papeles. No vayan a buscar a nadie, ni mucho menos vayan conduciendo un carro si sus papeles no están legales. ¿Okay? Se van a encontrar con tremenda sorpresa. Troopers empezó a trabajar en la semana pasada, los Troopers State, en los aeropuertos, ¿ok? Igualmente que Homeland Security y ICE. Amén. Bueno, esto es algo lo que está pasando desde que ha entrado el nuevo presidente republicano. El nuevo presidente republicano Trump. So, para los que están viviendo para allá en Florida, hermanos, los que están allá, estén con mucho cuidado, ¿no? Ya ustedes saben lo que representa ahorita. Estamos nuevamente viviendo los últimos días. Y nuestro hermano Will nos ha dado mucha información para que nosotros podamos volver a escuchar este mensaje. Podamos agarrar un papel y un lapicero, hermanos, y poder repasar toda la historia del pasado que va a volver a pasar nuevamente. ¿Así es, hermano Will? ¿O se me cayó? Creo que se cayó. Hermano, aquí estoy. Oh, que está. Qué bueno, qué bueno. Esto que va a volver a lo que pasó en el pasado, está volviendo a pasar ahora. Cosas que están pasando en este momento con mucha rigurosidad, podría decir yo. No sé, hermano Toniel, si usted puede agregar algo de lo que puede ver, lo que está viendo aquí en Estados Unidos, para las personas que están fuera de Estados Unidos, escuchando, hermano. Sí, realmente, como usted estaba diciendo, de que los tiempos están cambiando con este presidente, nosotros esperamos de que este sea el último presidente de los Estados Unidos por los acontecimientos, porque las profecía tras de profecía se está cumpliendo. Este hombre habla como un dragón, abre la boca para hablar, abre la boca en una manera que yo hasta que no me di cuenta en eso, no me percaté de los tiempos que realmente estamos viviendo. Es increíble que ya nosotros, como dijo el hermano Will, nosotros tenemos que estar preparados. Eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos para recibir a nuestro Dios. Pero realmente, viendo a ver cuántas almas podemos
rescatar, porque realmente para nosotros estar listos es una cosa, pero es que no es qué es lo que la iglesia puede hacer por mí, qué es lo que yo puedo hacer por la iglesia, es cuántos puedo yo arrebatar de las manos del enemigo. Y muchos hablan de prepararnos. No, yo estoy de acuerdo de que tenemos que estar preparados, pero mientras nos estamos preparando hasta el momento en que vamos a ser transformados, nosotros tenemos que seguir trabajando. Ese es el asunto en este momento, seguir trabajando para Cristo, mientras esperamos que su retorno. Adelante. Amén, amén, amén. Bueno, hermano Will, nosotros estamos muy contentos de haberlo tenido esta noche con nosotros. ¿Qué horas son allá en Costa Rica, hermano? 8:27 aquí en Costa Rica. Oh, es una hora de diferencia. Sí, una hora de diferencia, exactamente. Amén. Qué bueno. Hermano, ¿se está predicando el mensaje de tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles allá en Costa Rica, hermano? ¿Usted ha podido ver alguna diferencia en la zona donde usted vive? Sí, claro, hermana. Aquí estamos predicando el mensaje de los tres ángeles. Tenemos un grupo de ministerios de sostén propio que estamos predicando todos los días por televisión y por radio también. Y estamos haciendo llegar el mensaje por panfletos y por folletos a todas las personas que hemos podido llevarlo. Y estamos aquí con problemas y también con bendiciones por todo, pero para la gloria de Dios estamos contentos de poder hacer esta obra. Vamos. Amén, amén, gloria a Dios. Qué lindo que así, hermanos, nos podemos contagiar y también contagiar a otros, ¿no? Que Cristo está muy pronto a venir y que esta hora se tiene que predicar. Y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Así es, hermano Brenda. Amén. Hermano, una alegría tenerlo, hermano Toniel. Amén, amén. Sí, la verdad es que le damos las gracias, sobre todo que fue un momento crucial en que él vino a darnos este mensaje. Gracias, hermano Will, y vamos a seguir adelante en la predicación del mensaje de los tres ángeles. Amén. Amén. Hermano, no sé, mañana sí podrá compartir con nosotros también en el panel que vamos a estar hablando del juicio investigador. Sería lindo tenerlo, no sé, la misma hora, un poquito más temprano. No, la misma hora que entró hoy, sería lindo tenerlo también. 6:30, voy a hacer todo lo posible mañana para poder estar con ustedes en el panel. Amén, amén, así será. Fue un privilegio y un gusto para mí poder compartir con todos los hermanos del clamor final. Amén, amén, gloria a Dios. Hermano Toniel. Sí, pues entonces, esta noche vamos a pedirle a Dios de que nos dé una noche reparadora. Hermano Will, tenga otra oración para cerrar. Amén, amén, hermano. Muchas gracias. Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más, porque tú permites, Señor, que podamos abrir nuestra boca para poder predicar tu palabra. Pero para poder predicar tu palabra, Señor, primeramente debemos de estudiarla, pero también vivirla. Porque ¿qué ganamos, Señor, si predicamos? Sabemos y entendemos mucha letra, pero si nuestro espíritu, Señor, no está contigo y no hacemos cambios en nuestra vida, la letra nos mataría, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles, Señor, a ti, a poder vivir una vida espiritual completa, a tener un reavivamiento y una reforma en nuestra vida, a cambiar, Señor, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de comer, nuestra manera de vivir. Que tú, Señor, nos ayudes a ser como tú eras cuando estuviste aquí, nuestro ejemplo, en la tierra hace 2000 años, como fueron tus apóstoles, los discípulos, pero que en nuestro tiempo, lamentablemente, hemos dejado y olvidado esas cosas, y como dice tu palabra, la iglesia se ha mundanalizado. Pero a pesar de eso, Señor, tú nos llamas, y llamas a cada persona que quiere escuchar,
que quiere hacer cambios y que quiere, Señor, entregarse completamente a ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser verdaderos cristianos, personas que amemos, Señor, y hagamos tu voluntad, Señor. Bendice ese ministerio, Señor, al hermano Toniel, la hermana Brenda, todos los hermanos del clamor final, del fuerte clamor final, que puedan, Señor, predicar tu palabra como un escrito está, y que podamos, Señor, también tener humildad para poder hablar, Señor, con de nuevo lo que tú quieres que prediquemos y hablemos el mensaje de los 3 ángeles en el tiempo del fin. Gracias, Señor, te doy. Te pido que nos bendigas y nos lleves con bien a los que estamos en el lugar donde vamos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Shalom. Amén. Amén. Bueno, Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto